Muy buenas tardes a todos. Inicialmente me gustaría darles la bienvenida. Vamos a empezar nuestra sesión. Es un placer contar con la asistencia el día de hoy. Mi nombre es Valentina Ramírez y estaremos aprendiendo un poco más sobre Agile HR y su importancia en la vida profesional. Me gustaría dar la bienvenida a Carolina Meneses, CEO de IT Service, y será la persona encargada de compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias sobre Agile HR. Bueno, claro que sí, inmediatamente. Tenemos mucho que conversar y realmente estos espacios son tan cortos para la información interesante y bastante relevante que se está ocasionando en estos tiempos. Bienvenidos a todos, qué alegría de verdad poder tener esos saludos, tener esa conexión y poder estar conectados pues de otros países, ¿no? Entonces, bueno, importantísimo, voy a hacerles mi presentación claramente. Por acá les voy a ir mostrando, por favor, permítanme mi presentación, la cual ustedes aquí visualizan perfectamente, creo que sí, visto bueno. Bueno, importantísimo. Hoy tocaremos un tema, como ustedes los están allí visualizando, que es por qué Agile HR permite la transformación organizacional. ¿Listo? Ya vamos a entrar a mirar un poco más o con detalle a qué hace referencia. Bueno, quiero compartirles y presentarme con total agrado, con total gusto hacia ustedes. Mi nombre es Carolina Meneses Muñoz. En efecto, soy de base, profesión, ingeniera industrial, pero pues vengo sumergiéndome dentro de este mundo, dentro del mundo de las tecnologías, dentro de las industrias de tecnología, también de servicios tecnológicos, recordando pues que la ingeniería industrial tiene en consideración factores importantes como lo son los económicos, los técnicos, los sociales, pero también los humanos, entendiendo también que busca siempre esta profesión tratar de elevar, ¿no?, la eficiencia, la productividad hacia una sociedad a través de las organizaciones. Entonces es para mí muy importante y finalmente, independiente de las profesiones, si somos ingenieros, si no lo somos dentro de este contexto de la agilidad, los que buscamos es propender, ¿no?, el cumplimiento de metas, de aportar en la calidad de vida de los colaboradores, de nuestros compañeros, de los usuarios finales y entonces de clientes internos y clientes externos. Por ello, la relevancia del trabajo con personas, para personas, de personas hacia las mismas personas, ¿no? Entonces, precisamente da los conocimientos que nos da Agile HR y la experiencia que he tenido en estos contextos, quiero compartirles el espacio de conocimiento en la tarde de hoy. He tenido la oportunidad de trabajar en gestión de proyectos, estrategia de personas o de gerencia o de gestión de personas. Actualmente también soy trainer para la compañía IT Service, Scrum Master, estoy certificada como Scrum Master, Product Owner, Management 3.0, Agile Coach y en este caso pues también Agile HR. También estoy sumergiéndome cada vez más en este mundo de la agilidad, puesto que sí es necesario, puesto que te invita constantemente a hacerlo, ¿cierto? Es una carrera y es realmente tocas un curso y empiezas a querer tocar más, también para responder las necesidades que tenemos actualmente. Entonces aquí básicamente ustedes miran en mi perfil la carrera de ingeniería industrial, ingeniería de procesos, llámese carrera de ingeniería de gestión u optimización también de procesos o licenciaturas como les conocen en otros países. Entonces, o como es conocida en otros países. Siendo esta mi carrera base, pues he tenido la gran fortuna dentro de algunas compañías de desempeñarme en cargos de soporte técnico desde inicio en el área de soporte técnico, también, como les decía, en la gestión de proyectos, manejo y gestión estratégica de personas, y en mi proceso de formación profesional también, pues claramente he participado en actividades administrativas, técnicas de instrucción y de formación presencial, virtual también, con entidades corporativas o con empresas, organizaciones y entidades también educativas aquí en Colombia a nivel pues nacional, públicas pero también privadas, ¿sí? Reporte, creación, ejecución de estrategias a través de medios digitales para optimizar procesos, apoyada en herramientas pues, de TI, de TIC también, y actualmente liderando pues el área de formación de consultores de la compañía IT Service, ¿sí? Entonces, bueno, con este preámbulo,
Ahora sí, ya presentándonos, ¿cierto? Que es muy importante y ya empezándonos a conocer, quiero por aquí empezar con esta importante frase o esta importante alusión. Quiero dar apertura de este espacio de conocimiento con mm, esta frase que me gusta, realmente me gusta mucho, que nos realizó, que nos dejó, ¿no? Este legado interesante en el management moderno, el señor Peter Drucker, que pues ya no está en este mundo, pero dejó sin duda una forma de pensar y de plantearnos y lo que empieza a gestarse dentro del mismo gestión moderna. Y es la cultura se desayuna a la estrategia. Bien, pensémoslo un segundo, la cultura se desayuna a la estrategia, que hará referencia entonces, o quería hacer referencia a don Peter Drucker, que como base tenía en su carrera ser abogado, pero resultó siendo un gran filósofo en términos de la administración del siglo XXI y que dejó importantes bases para la corporación instaló prácticamente la gestión moderna. Entonces, ¿qué significa esta frase? Las mejores estrategias pueden venirse abajo cuando se encuentran la resistencia de la cultura, o sea que la estrategia claramente puede caducar, puede claudicar, puede sencillamente no realizarse cuando la resistencia de la cultura no la recibe o cuando hay resistencia de parte de la cultura organizacional. Entonces, la cultura puede lograr, y es lo que podemos llegar a entender con ello, podemos entender que esta frase nos hace alusión a que la cultura o nos potencia o nos inhabilita, ¿sí? O la cultura nos habilita o la cultura nos inhabilita. Entonces, es importante el concepto de la cultura organizacional porque sí que lo vamos a estar viendo, sí que lo vamos a estar hablando, sí que lo vamos a estar analizando dentro de este tiempo. Entonces, teniendo en cuenta que principalmente todas aquellas nos aportan a la transformación, la cultura nos aporta a la transformación dentro de las organizaciones, en muchos casos, pues, a la transformación digital o lo que hoy nosotros conocemos como la transformación digital. Pero ahí es donde empezamos todos los que vamos conociendo de estos marcos de la agilidad, del mindset de la agilidad, a decir, venga, la transformación digital en realidad más allá de hablar en términos tecnológicos, más allá de querer una evolución a nivel no solo industrial, sino hacia lo digital, de tecnología, de las TIC, de las TI con las OT, ¿cierto? O de las TI o de las IT con las OT, y todo lo que esto está generando en nuestro entorno, realmente lo que nos quiere mostrar este concepto es, vengan, hay que pensar más allá en esta transformación digital, es en los términos de la cultura de la organización. Y es que a esas profundidades o a ese núcleo de la organización es donde realmente queremos llegar. Entonces, don Peter Drucker nos invitaba a pensar un poco, a entender qué significa la cultura organizacional y aún más, qué significa aquello de la cultura productiva y abierta. ¿Qué es eso? ¿Por qué productiva? ¿Por qué abierta? ¿Listo? Adjetivos que pues tenemos presente porque Agile HR entra a convertirse en un habilitador. Entonces ahí ya tenemos de antemano una primera respuesta. ¿Por qué Agile HR permite esa transformación en las organizaciones? Entendiendo, importante, agilidad, Agile HR traduce la agilidad o recursos humanos ágiles. Bueno, la agilidad, todo este concepto de la agilidad dentro de los recursos humanos. Entonces, cuando hablamos de organización productiva, tenemos que hacer alusión a lo que nos habla la Real Academia de la Lengua con respecto a la productividad. ¿Qué es la productividad? Lo que es útil, lo que es provechoso, lo que nos arroja un resultado, lo que nos genera valor. ¿Reconocen esa frase? Lo que nos genera valor. Entonces, estas derivan de la forma en que se organiza el trabajo desde hace más o menos 2 siglos. La productividad en realidad no es algo totalmente nuevo, no es una palabra nueva. Dentro del contexto de la agilidad también está esta frase muy anclada, ¿cierto? Dentro de las metodologías tradicionales, dentro de las gestiones tradicionales, ¿sí? Y es un concepto, es una palabra que es fuertemente utilizada desde hace 2 siglos.
¿sí? Actualmente es masivo desde la industrialización, o fue mucho más enfatizado desde la industrialización del mundo, que crearon formas de ser del ser humano. Ya lo entraremos a mirar con más detalle. Hay otro concepto de la organización entonces abierta. Entonces volvemos a la Real Academia de la Lengua. ¿Y cuál es el concepto entonces de organización abierta? Aquella que no es cercada, aquella que no es sesgada, aquella que es receptiva, aquella que es susceptible a cambios. Flexible, tal vez, es otra de las palabras que más se asemeja. Entonces responde más a un entorno actual, más a ciertos, más respuestas a inciertos, más respuestas a esos entornos de incertidumbre. Y sé muy bien que ustedes piensan necesariamente o piensan inmediatamente en los entornos VUCA, pero que hoy ya han evolucionado a entornos BANI, ¿no? Entonces, esa poca capacidad de los entornos de predecir, de no saber claramente algunas situaciones, cómo se pueden llegar a dar, y por eso pues tenemos hoy en día algo que se llama pues varias herramientas en realidad, pero hay algo que ha surgido esas herramientas que nos provee la tecnología, que es la analítica de datos, por ejemplo, ¿sí? Que es una herramienta que ayuda precisamente a las compañías a poder predecir un poco más cercanamente el mercado. Esas analíticas de datos, esa analítica de la información que nos permite, que nos facilita también acercarnos a lo que puede ser el panorama en nuestros entornos actuales. Por ejemplo, el COVID. El COVID sabemos que se produjo el COVID, sabemos que hay un virus que se llama el COVID-19, ¿cierto? Que provocó toda una pandemia, pero sabemos también claramente qué tipo de cepas podemos llegar a tener. Están emergiendo poco a poco, ¿cierto? Pero no tenemos claridad cuáles son los tipos o las nuevas cepas que se pueden desprender de ellas. Y todos en este entorno empezamos a entender que son elementos entremezclados, que uno hace parte del otro, que uno desencadenó otro. No tenemos dibujado claramente muchas veces en estos entornos cuándo termina un concepto y cuándo arranca otro, ¿sí? No tenemos tan bien dibujado ese panorama. Entonces, a esos entornos responde precisamente esas organizaciones de forma abierta, u organizaciones más bien abiertas. Entonces, para esto, perdón, yo les voy a poner por acá, voy a empezar, es una pregunta que pareciera, la que ustedes visualizan acá es una pregunta pareciera muy obvia, ¿cierto? ¿Por qué las organizaciones necesitan evolucionar? Quiero arrancar por allí, pero nos falta muchas veces la justificación. Independientemente del rol que desempeñemos, independientemente en nuestras organizaciones hemos detectado cosas buenas y otras disfuncionales en el tipo de organizaciones donde nosotros siempre pues nos hemos venido desempeñando. Hemos encontrado siempre aspectos muy buenos, ¿cierto? Pero hay otros aspectos que tal vez han sido disfuncionales dentro de los contextos organizacionales, ¿sí? O elementos disfuncionales que son puntuales. Esto con respecto a los actuales métodos o los métodos más bien tradicionales, donde precisamente a Yale Shar lo que busca es dar respuesta a esas necesidades, ¿sí? Evolutivas. Es una, ¿listo? Es importante, es una de las respuestas novedosas, disruptivas, que quieren empezar a dar respuesta precisamente de cara a las organizaciones, de cara a las necesidades actuales de las organizaciones. Entonces podemos mirarlo bajo tres perspectivas. Podríamos plantearlo de la siguiente manera. Entonces, número uno, ¿qué necesitan? ¿Por qué las organizaciones necesitan evolucionar? Uno, basémonos, por ejemplo, en dos preguntas. ¿Cómo evolucionar los negocios, por ejemplo, hacia lo digital? Pero también, ¿por qué necesitamos o por qué necesitan las organizaciones evolucionar? Entonces, por aquí nos aparece una encuesta, ¿cierto? Aquí ustedes visualizan una encuesta y esta encuesta tiene unos fundamentos bien interesantes. Esta la tomo de lo que publica el señor Gary Hamel, un gurú, hoy considerado como un gurú, forma parte de la facultad, es docente de la facultad de la London Business School, una universidad prestigiosa, fuertemente reconocida a nivel mundial, y es prácticamente él el cofundador del Management Lab, ¿sí? Él habla precisamente de una
organización que crea tecnología y herramientas tecnológicas para dar respuesta a la innovación en las gestiones de las organizaciones de hoy. Y nos comparte esta información bien interesante, basada también claramente en Eurofond, ¿sí? Realmente esta encuesta la realiza Eurofond, que habla que con base a 30.000 personas encuestadas en este mundo de los negocios, Eurofond, que es una fundación europea para la mejora de las condiciones de vida de trabajo, y allí se identifican unas cifras que evidencian qué tanto se aprovecha el potencial de las personas en términos del modelo actual organizacional, ¿sí? Y ustedes pueden visualizar aquí algo de esa información. Aquí está el señor Gary Hamel, y las cifras pues no son muy alentadoras que digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos en una información aquí bien relevante. El 80% o más de los empleados organizan su propio tiempo y programan su tarea. La respuesta es solamente del 12%. Se anima el 80% o más de los empleados a identificar, a resolver nuevos problemas, el 20% sobre un 100%. 20% o más de los empleados reciben un pago basado en incentivos, 23%. El 80% o más de los empleados están en trabajos que requieren una formación continua, tenemos un 15%. Y finalmente, los gerentes creen que la participación de los empleados crea una ventaja competitiva, un 26%. Finalmente, sobre un 100% de la cifra, pues realmente no es tan alentadora. Esta encuesta fue a nivel Europa. Por ello, aquí hay algo interesante en cómo se llega a traducir pues esa encuesta. Y es con un cerebro enjaulado. Así se traduce la encuesta en realidad. Es un cerebro enjaulado. ¿Por qué? ¿Qué tan buenos somos en la creación de organizaciones que aprovechen la iniciativa del ingenio de cada ser humano dentro de las organizaciones? ¿Estamos aprovechando ese potencial de las capacidades humanas dentro de este contexto nuevo organizacional? Entonces sabemos que no. Sabemos, y dice acá Gary Hamel, que no mucho, y considero que esto es colosal la respuesta, colosalmente un desperdicio, este tipo de respuestas que nos da claridad de un panorama en donde la capacidad humana se está desperdiciando. Uno que no deberíamos permitirnos, dice literalmente don Gary Hamel, dado los desafíos que enfrentamos como especie humana. Entonces es un modelo donde las personas terminan viéndose restringidas, enjauladas, subutilizadas, frustradas, porque la forma de trabajo ya no se ajusta a las expectativas de los seres humanos respecto al trabajo. Entonces, hay otras circunstancias donde donde nos llega a preguntar qué está pasando en las organizaciones, qué requerimos evolucionar para empezar a solucionar. Por eso, este primer concepto de los tres, del por qué las organizaciones necesitan evolucionar, y es mirándolo desde la perspectiva de los seres humanos en el ambiente laboral, dándole esa relevancia como pues sabemos lo hace la agilidad. Y bueno, tenemos entonces que hablar de un segundo o una segunda instancia para ir respondiendo el por qué las organizaciones necesitan evolucionar. Y entonces aparece esta imagen. Miremos los cortos segundos y démonos cuenta cómo esta imagen muestra hacia dónde nos ha ido llevando el modelo tradicional arraigado a las empresas. Entonces, sin duda ha traído aspectos positivos. Sin duda el modelo tradicional de hace 2 siglos, ya vamos a hablar de un poco el contexto y la línea del tiempo del mismo, pero nos ha traído cosas positivas para nuestra vida, evolución, claramente, calidad de vida, posibilidad de calidad de vida, ¿cierto? Pero también nos ha traído problemática, ¿cierto? Que no es para nadie desconocido. Hablar, por ejemplo, del cambio climático, hablar de la alta contaminación, de circunstancias socioeconómicas desbalanceadas, de cara a que los ricos, hay muy poca gente o hay un grupo de gente que es altamente rica, pero hay un grupo grande de personas que son pobres y que casi no tienen nada, ¿sí? Y es a veces extremo. Hablemos, por ejemplo, de algunos países. Pensemos en algunos países, se ve esas claras diferencias,
¿sí? Afectación de parte de las industrias de forma desmedida, también en el impacto de la dinámica de los seres humanos, por desconexión de las privacidades, facetas que se empiezan a elaborar más allá del trabajo. Entonces, aquí en la gráfica, ustedes ven aquí a nuestro personaje diciendo, venga, sí, destruimos el planeta, pero es que respondimos en algún momento con las expectativas de ciertos grupos de interés. Entonces los interesados, aquí es donde empezamos a plantearnos y empezamos a pensar las partes interesadas del negocio, las cabezas organizacionales. Han estado interesadas en crear negocio, han estado interesadas en crear, producir, centrados en eso, pero no identificando si es lo correcto o no es lo correcto. Si esto qué me va a propender en el tiempo, esto qué me habilita, esto qué posibilita, qué panorama me va a generar. Entonces nos lleva a pensar en esa mentalidad que ha dirigido las organizaciones desde hace ya mucho tiempo, o sea, desde hace ya más de 2 siglos. Entonces estamos en una etapa donde los negocios, las empresas se están volcando a transformar modelos de negocios, operaciones, procesos, negocios, llamado transformación digital, el cual tiene que ver más con el cambio cultural de las personas, debe ser así, en realidad, y lo que se busca es migrar, ¿cierto?, los modelos y operación de negocios a una nueva forma donde se desarrolle un mundo dominado y permeado por las tecnologías específicamente digitales. Sistemas que evolucionan para potenciar, aumentar valor de clientes, mejorar la calidad de vida, sí, ciertamente. Creación de nuevos productos, optimizar los procesos, crear nuevas oportunidades de negocio, mejorar el portafolio de la compañía. Pero esta imagen representa perfectamente y es importante, de hecho, que la tengamos presente porque es una de las connotaciones importantes, interesantes que deberíamos considerar. Entonces, los interesados del negocio están enfocados en ello. Si es lo correcto, ¿qué nos propende? Esta es otra de las razones. Y entonces tenemos que tocar un tema, una segunda razón del por qué necesitan evolucionar las organizaciones y es los propósitos que tienen y se contemplan las empresas, las organizaciones y quienes la dirigen, quienes las encabezan. Y uno tercero, que creo que aquí la imagen trata de ser lo más ilustrativa posible, habla precisamente de ese reto interesante que tienen las organizaciones de cara también a la transformación digital. Entonces, la transformación digital en este caso particular está representada por un bus que va por su carril. Pero ese carril por el cual se atraviesa es un carril fuerte, grande, amplio, donde va a venir de frente algo que se llama, es un tren que está representado como la burocracia. ¿Qué puede pasar si este bus atraviesa la burocracia? Claramente el tren con la velocidad con la que lleva, con la que va, con la estructura que tiene, ciertamente lo estrella y colisiona fuertemente esta transformación digital. Y pues que ciertamente esta gráfica muestra la realidad de las empresas con lo que ya están viviendo, lo que están vivenciando en este momento, en el momento de empezar a transformarse organizacionalmente, digitalmente y enfrentándose puntualmente a algo que se llama la burocracia. Y es un primer reto importantísimo, no menos importante, que están asumiendo las organizaciones y que hay que asumirla, ¿sí? Se vuelve una dinámica de estrellarse con esta realidad, porque existe, que en realidad también es un reto, ¿sí? Es un reto. Esta imagen habla de tener que colisionar con un grande llamado burocracia en las organizaciones. Y esto es lo que estamos enfrentando las compañías que estamos o que están sumergidos en el conocimiento o en conocer de este tipo de nuevos métodos, nuevos modelos innovadores que sea disruptivo a lo que tradicionalmente han venido haciendo y que quiere, de alguna manera, empezar a responder a las necesidades actuales. Entonces tenemos que hablar de otro elemento importante del por qué las organizaciones necesitan evolucionar y es la importancia de entender y asumir
los retos que se están presentando y que se van a presentar muy seguramente en ese proceso y en esa transición. No solamente retos organizacionales, retos del negocio. Entonces, estos son bien importantes y son algunos de las razones generales del por qué hoy las organizaciones necesitan tener una evolución contemplando en primera instancia a los seres humanos en el ambiente laboral, contemplando los propósitos que deben tener las compañías dentro de los contextos organizacionales, hacia todo eso que me lleve también finalmente, y no solo a un fin lucrativo, sino a aquello que también vaya generando un propósito de vida en mi entorno. Y finalmente, cada compañía va a enfrentar ese reto organizacional y de cara al negocio, como lo vemos aquí en esta gráfica. Entonces tenemos que pensar en algo que se llama burocracia y recursos humanos. Tenemos que hablar de ello, ¿sí? Y tenemos que hacerlo a través de una línea de tiempo. O bueno, les presento aquí una línea de tiempo de estos dos conceptos. ¿Por qué estos dos conceptos están aquí representados? Y es que claramente sí están representados porque entonces nos referimos por allá en el siglo XVIII con la revolución industrial. Tenemos que hablar de la revolución industrial que da inicio en Inglaterra, que da inicio, continuidad en Estados Unidos. Y ese modelo cambia, recuerden, la dinámica artesanal de la creación del producto a una dinámica mucho más industrial, claramente. Y ese fue el fundamento pues, para organizar el trabajo, ¿sí? El trabajo que ayuda a producir, el trabajo que tenía que ser organizado bajo un paradigma o bajo un nuevo modelo o concepto de forma de realizarlo por parte de los operarios, por parte de la mano de obra, por parte de quienes venían realizando a través de las máquinas. Entonces es en el siglo, bueno, uno de los ya lo vamos a hablar, uno de sus padres es Taylor, ya vamos a hablar de él, también de Fayol, de también lo que proporcionan otros, otros de los pensadores que también aportan dentro de este proceso. Pero es importante tener en cuenta que en el siglo XIX nació algo llamado administración científica del trabajo, que aún permanece pues, en la cátedra de algunas ciencias administrativas, ¿cierto? Hoy en día y a la vez nace el concepto de recurso humano como parte de ese engranaje industrial, ¿sí? Que tenía que finalmente ser gestionado, administrado, moderado, ¿cierto? Entonces aquí es donde Taylor, Don Frederick Taylor, a finales de los años 1800, fundador de esa escuela precisamente de administración científica, que habla más del rendimiento humano en el trabajo y que usa el método científico para definir como la forma óptima, ¿sí? Más bien en que puedo llevar a cabo ciertamente mis actividades laborales yo como trabajador. Y es una idea centrada en un planteamiento que dice que el hombre debe ser idóneo o cómo lograr que el hombre sea muy idóneo para crear o para manejar sus funciones de cara a, a una máquina, ¿sí? Y que lo deba hacer de manera eficiente. Entonces, hablamos de algo que se llama trabajo directamente proporcional a comportamiento humano, porque ya se empieza a hacer esa similitud con las máquinas, las personas con las máquinas. De hecho, esa es la visualización también de lo que conocemos como el Management 1.0. Entonces, el señor Taylor dice que es uno de los padres y plantea unas premisas, también plantea conceptos, también plantea técnicas para administrar el trabajo y se complementa con otro movimiento en su época que empieza a emerger, pero pues que sale de un contexto medianamente diferente, que es el político, que es el social y es la llamada burocracia. Entonces nace el concepto de los recursos humanos, de administrar el recurso humano, ¿sí? El recurso véase como otro recurso más dentro de la industria, como el recurso del capital, el recurso económico, el recurso de las máquinas, el recurso de la materia prima, y nace ese recurso de las personas y cómo lo empiezo a gestionar. Y a su vez emerge dentro de ese contexto o ese momento la burocracia, la llamada burocracia. Entonces, estos dos elementos surgieron en paralelo prácticamente. Sentaron bases y fortalecieron el modelo de gestión de empresas, que es un modelo de gestión predominante aún, ¿sí? Que ya lleva 2 siglos y es burocrático industrial. Es un camino que nos ha llevado a crear como una especie de estructuras, de técnicas, de lógicas, ¿sí? Y en ese marco, junto con la necesidad de producir, de la constante producción, pero basado en máquinas industrial, pues nace también y se fortalece el concepto de recursos humanos.
y es que nace bajo un sentido, o que quiere más bien darle un sentido a esa administración científica del trabajo, entendiendo a los seres humanos desde un contexto de máquina, recurso, bajo concepto de las personas como un medio para atender la sostenibilidad del crecimiento de la revolución industrial. En realidad, entonces, los recursos humanos se crea como un medio para determinado fin o para X fin, ¿sí? Que nace en el siglo XIX y que se fortalece en el siglo XX, y es un paradigma que está vivo, que lo tenemos vivo actualmente, ¿no? Entonces, aquí los elementos anteriormente dispuestos, hasta acá, por ejemplo, mencionan que se está migrando, ¿cierto? Ciertamente, a una forma de empezar a digitalizar la burocracia. Entonces, siguen estando poderosamente o preponderantemente en la forma de dirigir organizaciones, y hoy justamente con las tecnologías digitales se ve como una evolución hacia lo digital, ¿sí? Ya empezamos a crear, ya se empezó a visualizar en esa línea de tiempo cómo se pretende desde las organizaciones migrarse hacia esas tecnologías digitales, lo que llamábamos antes revolución industrial, ahora es la revolución digital. Entonces, si las personas trabajaban con máquinas y supeditadas al funcionamiento de las máquinas porque tenían que acomodarse al uso de estas en la revolución industrial, las personas fueron subordinadas a la lógica y funcionamiento de las máquinas en aquella época, pues hoy lo que podemos empezar a visualizar un poco en ese proceso de la evolución humana dentro del contexto laboral es que pareciera que las organizaciones se están tratando de llevar de alguna manera, o ciertamente, unas en menor y otras en mayor medida, llevando a las personas a que nos supeditemos a una lógica similar, pero con una tecnología diferente. ¿Cuál es esa tecnología diferente? La tecnología digital. Y eso es lo que nos está tratando de mostrar este recorrido que estamos realizando. Permítanme acá, eso, acá. Quería mostrarles esta última imagen. Esto es lo que nos está tratando de mostrar este recorrido o esta línea de tiempo. Y entonces tenemos unas premisas por acá, ¿cierto? Y ahora, ¿sobre qué premisas se construyó esa burocracia? Esa burocracia que ha dado forma a los recursos humanos hace más de un siglo ya atrás. Entonces tenemos aquí 14 principios o premisas, ¿sí? De la administración clásica, por ejemplo, del señor Henry Fayol, que junto con Taylor, Frederick Taylor y Henry Ford fortalecieron, ¿cierto? Son los personajes que fuertemente hacen énfasis en estos conceptos y que establecieron de alguna manera esa forma de trabajar las bases del recurso humano. Entonces tenemos la importancia, según la perspectiva que tienen estos pensadores, administradores clásicos, dice la división del trabajo, que el trabajo tiene que dividirse, que tenía que existir autoridad y responsabilidad, que tenía que existir disciplina, que era necesaria una unidad de mando y control, precisamente en la que está basada el pensamiento del management o la gestión del management 1.0, mando y control. Unidad de dirección, subordinación de interés del individuo, ciertamente una remuneración, el grado de centralizar los procesos, la necesidad de centralizarlo todo, la cadena escalar o lo que se llama jerarquización, y crear esa estructura piramidal fuertemente arraigada, hoy en día también es visible dentro de algunas organizaciones, de crear un orden, de tener equidad, de tener estabilidad en la tenencia del personal, ¿cierto? Menos rotación, iniciativa, y también debía existir un espíritu de equipo para que se generara esa iniciativa por parte de las personas para cumplir unas premisas definidas para el trabajo. Además de esto, que ustedes están visualizando acá, realmente hay un trasfondo bien particular que también se menciona en los principios burocráticos, y es que el trabajador siempre tiene una visión pesimista, según la perspectiva del siglo XIX. Hay una visión hacia el trabajador de que el trabajador suele ser pesimista, suele ser estática su actividad humana, suele ser rígida y que no le gusta mucho trabajar o que no le gusta mucho el trabajo. Y por eso los directores, los altos mandos, tienen que terminar buscando medios siempre para que estos trabajadores que son poco ambiciosos, que buscan solamente su seguridad,
que evitan estar teniendo responsabilidades, realmente puedan o terminen aportando lo que necesitan empezar a aportar de forma laboral o dentro de su contexto laboral. Entonces, consideramos ciertamente con esta información o estas premisas que hay una vista un poco sesgada, ¿no? Ciertamente, creo yo, de lo que somos los seres humanos en el marco de trabajo y de lo que podemos llegar a ser. Pero fue una vista finalmente de Taylor, Fayol, como padres de la administración clásica, que crearon este modelo donde se sustentan básicamente y un poco más de forma sesgada de lo que son los trabajadores, de lo que podemos ser los trabajadores, de lo que hacemos, de la visión de vida que podemos tener y que podríamos tener, de los propósitos por los cuales estamos allí en esa organización, de qué tanto y qué tan alineada podría estar nuestra visión de vida personal, o sea, nuestros proyectos de vida encaminados o ciertamente complementados con esos proyectos de vida de las organizaciones. O sea, que fue sesgada en realidad. Pero sobre ellos nacieron sus principios o estos principios que estamos hablando, compartiendo, y de ahí surge lo que llamamos la burocracia. ¿Mm? Bueno, pero no obstante, acá hay algo bien interesante. Tenemos algo que se llama el mindset de la gestión organizacional y empezamos aquí a mezclarnos y a untarnos de agilidad, ¿cierto? Y tenemos que hablar de este contexto antes de profundizar más en recursos humanos, porque así bien nos lo dice Agile HR, y hablemos un poco de Agile, ¿qué es ese mindset organizacional, esa forma de pensamiento dentro de las organizaciones? Y sabemos, pero, que inicia en el año 2001, ya lo conocemos un poco más, pero desde hace un tiempo para acá, desde el siglo XXI realmente, es vista de forma diferente y específicamente en el año 2001, en marzo del año 2001, nace o se crea o empieza a surgir algo que se llama el manifiesto ágil, se consolida el manifiesto ágil, ¿no? A través de la postulación y lo que contemplan 17 desarrolladores de software, ¿sí? Y surge de un lado que curiosamente no tenía mucho que ver con la gestión humana. Miren, fíjense ustedes, no tiene mucho que ver con la gestión humana, este contexto de desarrollo de software, de industrias de servicio de software, ni tampoco tiene mucho que ver con la gestión administrativa, pero sí tenía que ver con una necesidad. Ellos quieren resolver una necesidad, que es desarrollar software de una manera diferente. Entonces, como les comentaba, en el año 2001, después de décadas de trabajo, se empiezan a preguntar, venga, ¿cómo creo software diferente y cómo empezamos a hablar de manera diferente? Involucrando a las personas, porque pues son un elemento importantísimo dentro de estos procesos de desarrollo. Al respecto, con el manifiesto se sentaron las bases de una forma de evolucionar a la que hoy llamamos la gestión de empresas. Entonces, sin querer queriendo, estas personas terminan generando un aporte significativo y que dan bases a lo que iba a entrar a retar a este mundo tradicional. ¿Mm? Basados en estos 12 principios que ustedes visualizan acá: satisfacción del cliente, bienvenidos los cambios en los requerimientos cuando normalmente los modelos han sido tan rígidos, las estructuras son tan rígidas, las herramientas son tan rígidas, ¿Mm? A la entrega de un producto más frecuente, ya no a la evolución, y esperemos a planear muy bien, basados por ejemplo en una triple restricción. Terminemos el alcance con claridad, terminemos cuál es el costo, determinemos cuál es el tiempo y ahí sí arrancamos a realizarlo. Y entonces ya pasó un año y medio, y hasta ese entonces el cliente ya va a poder visualizar su producto. Aquí es entregue un producto frecuentemente o unas pequeñas versiones de ese producto funcionales. Colaboración diaria, colaboradores motivados, comunicación cara a cara, ¿cierto? Medición del avance por trabajo completo, promover un ritmo sostenible de trabajo, atención a la excelencia y a la excelencia técnica. Simplicidad es esencial y en esto se basa mucho, ¿cierto? La agilidad nos habla y nos invita constantemente a valorar lo simple. Equipo autoorganizado, y hoy actualmente, por ejemplo, bajo el marco de trabajo Scrum, autogestionados.
reflexionar en una mejora constante, en una mejora continua. Y entonces tenemos que hablar también dentro de ese mindset de la agilidad, ¿cierto? General, tenemos que hablar de los 4 valores que los conocemos, los 4 valores de la agilidad. Entonces nos dicen, venga, ustedes para aplicar lo que hablan los principios, para ir a la práctica, consideremos estos 4 valores como esenciales dentro del contexto organizacional en su momento de desarrollo de software. Venga, el software funcionando debe estar por encima de la documentación extensa. Venga, las personas son importantes. Las interacciones entre personas es muy importante. Debe estar por encima de procesos y herramientas. La colaboración con el cliente es importantísimo. Debe estar por encima de contrataciones o documentaciones contractuales. Y definitivamente la adaptación al cambio, por encima de seguir un plan. Ojo, las que ustedes visualizan en la parte superior no relegan las que están en la parte inferior. De eso no se trata, ¿cierto? Pero quiere darle una prioridad sin duda a la agilidad con respecto a estos 4 valores, a cómo empezamos a aplicarlo dentro de nuestros sistemas organizacionales. Entonces, al respecto, con el manifiesto que se sientan estos conceptos, pero poco a poco esto empieza a resonar, esto empieza a generar un sentido, un valor, venga, me dejó pensando. Fueron entonces empezándose a reconocer estos valores y estos principios de la agilidad, se empiezan a contextualizar un poco más, ¿sí? Y entonces empiezan también a estructurarse más con base a lo que actualmente en nuestros entornos podemos visualizar, y ahí es donde empieza a crearse también la agilidad moderna. Entonces, hoy hablamos no solo a los principios en el desarrollo de software, sino a un modelo de más elementos a nivel de las organizaciones y la forma en que las empresas hacían la gestión, y sobre todo en este tipo de empresas de tecnología en la cual pues va evolucionando lo que hoy llamamos la agilidad moderna, que no solamente se enfoca al desarrollo de software, sino a la agilidad de cómo este modelo empieza a gestionar o puede empezar a gestionar organizaciones, proyectos, procesos, actividades que hoy en día ya están sumergidos en ello, ¿sí? A través de prácticas, ¿sí? Y esto claramente ya se había venido enriqueciendo. Entonces, hoy es común entender lo que llamamos la agilidad, que se concentra eventualmente, o bueno, particularmente entre otros elementos, al valor continuamente a las personas, a dar valor continuamente o entregar valor continuamente a las personas, hablando de personas como clientes internos y como clientes externos. ¿Sí? Pero aquí también empieza a generar interés, como es necesario crear una seguridad de alguna manera psicológica para experimentar y atender rápidamente y para dar respuesta a este mundo que es tan cambiante. El mercado que ya antes estaba yo gestionando desde mi organización o que yo estaba atendiendo no es el mismo y está mostrándome o dándome señales que hay una constante variación. Hacer que las personas se sientan mejor, entregar valor continuamente, hacer de la seguridad un prerequisito, experimentar y aprender rápidamente. Y eso permite una adaptación finalmente. Haz a la gente impresionante, así como tú vas a querer ser que sea la compañía. Finalmente nos invita a esto y nos invita entonces a que empecemos a visualizar cómo se empieza a distanciar de manera enfática y significativa estos conceptos del modelo tradicional. Por eso hoy, empezando a ver pues las necesidades del mundo y de las empresas para que evolucionen a otros aspectos, necesitamos visualizar el de hacia dónde. Entonces, queremos un poco más de propósito económico, dicen las personas que componen las organizaciones. Lo están visualizando los líderes, lo han visualizado los líderes, lo han visualizado los altos directivos dentro de las organizaciones también. Y esa es la idea, que nos planteemos ese propósito económico. Queremos que más allá del propósito económico y lucrativo, exista un propósito como seres que aportamos dentro de esta organización, considerando aquellos valores y aquellos principios fundamentales como seres humanos. Estructuras piramidales, más allá
de las estructuras piramidales queremos ir hacia esa forma o esos modelos de trabajar y, ¿por qué no?, otras formas de trabajo en equipo un poco más solidario, menos jerárquica y un poco más constituida en red. ¿Por qué no? O un poco más descentralizada. Entonces queremos no tanto liderazgo directivo, queremos liderazgo solidario. Queremos, más allá de unas predicciones y una rigurosidad en la planificación, queremos empezar a experimentar y a posibilitar los criterios para ver si se adapta a la compañía, pues para que se adapte en lo que aquello le va a generar un aporte de mejora. Pero necesitamos empezar con esa liberación para experimentar y adaptarnos. Más allá de las reglas, libertad y empuje. ¿Cómo puedo yo, siendo parte de esta organización, lograr de alguna manera liberar esa creatividad y no ser ese cerebro enjaulado dentro de la organización para aportar en esa innovación? Ciertamente la creatividad es un elemento importantísimo para la innovación dentro de las compañías. Centralización autoritaria y, más allá de ello, una toma de decisión más distribuida, donde también a los colaboradores de primera línea se les tenga en cuenta para tomar ciertamente algunas decisiones que son muy relevantes, tomarlas dentro de las compañías en este momento. Más allá del secretismo, la transparencia o una radical transparencia. Y de esto sí que nos habla el marco de trabajo Scrum, ¿cierto? Nos habla precisamente de la importancia y nos aporta precisamente cómo trabajar con los equipos de manera transparente me permiten y me posibilitan una inspección, una revisión. Y por ende, estas dos me permiten una adaptación dentro de mis equipos de trabajo. Descripción del trabajo. Entonces, más allá de una, este es el cargo y estas son las funciones y al pie de la letra y uno a uno, es crear también y posibilitar dentro de ese sistema laboral un espacio de liberación hacia el talento, para potenciar el talento, para descubrir en los colaboradores su talento, potenciarlo también, y de mejorarlo a través de la maestría, de cultivarse, de proyectarse, de actualizarse, de curiosear con respecto a los temas que está trabajando y, por qué no, de lo que va entendiendo, irlo aportando dentro de la organización. Esa es la intención finalmente. Entonces, todos esos elementos que veíamos nos demuestran que no solamente, que nos demuestran solamente que el modelo burocrático pues sí debe replantearse claramente, pero nos muestra también que ha venido formándose desde hace más de 20 años un modelo alternativo, ¿sí?, que es llamado la agilidad, aplicado a la organización, y eso nos lleva con respecto a la gestión de recursos humanos a hacer algunos cambios. Entonces, hemos venido hablando de las organizaciones que se han venido enfrentando a retos de cambios, no solamente de proyectos, no solamente de cara a iniciativas, a programas de transformación digital, sino cada vez más también se nota la necesidad de cambio de parte de las personas que conformamos las compañías, ¿sí? Y no sé si ustedes han escuchado, es un concepto relativamente nuevo, pero que ronda fuertemente en Europa y en Estados Unidos, y es un fenómeno llamado la gran renuncia, ¿sí?, donde las personas requieren y demandan trabajar de otras formas, con otros estilos. Quieren y necesitan sentirse más involucrados dentro de las compañías, ¿sí? Y necesitan sentirse más involucrados dentro de sus actividades diarias. Y con este mundo acelerado, entonces hace 20 años, ¿cómo podemos gestionar de una manera diferente si el mundo nos está llevando a que las empresas deben concebirse de manera diferente y así lo está requiriendo? Entonces, las personas, el medio ambiente lo están requiriendo, nuestros ecosistemas lo están requiriendo para hacer éticamente mejor los negocios, para hacer éticamente mejor los procesos, para realmente empezar a dar ese valor y que se pueda materializar en el menor tiempo posible. Entonces, si es así, se demanda y se obliga prácticamente también a que el área de recursos humanos también deba evolucionar. Y entonces, Agile HR entra como ese propulsor al área de recursos humanos para que permita, para que ayude, para que potencie, para que acelere, para que respalde esa transformación dentro de las compañías.
o a nivel organizacional. Permítanme por acá, quiero mover. Entonces, hablamos del cambio del modelo organizacional. Igual esto necesita un cambio en el modelo del área de recursos humanos o una evolución también desde esa área. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, cómo recursos humanos debe evolucionar, porque pues recordemos que nació de las entrañas del modelo burocrático, ¿sí? Que existe hoy en el modelo tradicional para darle un sentido de lógica burocrática, y es un actor que ayuda, según el concepto de la administración científica que hablábamos anteriormente. El área de recursos humanos se crea como para ayudar a aceitar esa gran máquina industrial, ¿cierto? Pero si el modelo organizacional actual cambia, pues recursos humanos debe empezar a encajar también con esos cambios. ¿Listo? Entonces, como ya está pasando, muchas empresas quieren migrar a un concepto más ágil de organización y de pronto bajo esta perspectiva cultural y de gestión de las personas se quedó en el mundo pues más burocrático de siglos atrás, y por eso ya han empezado a existir formas diferentes de empezar a entender a las personas, de conocer a las personas, de conocer su comportamiento de cara al mundo organizacional y al mundo laboral. Porque en el modelo tradicional los seres humanos no fueron el centro siempre, fueron las máquinas. Por eso el concepto de burocracia digital que hablábamos anteriormente. Entonces, hoy, si ustedes ven en muchas cosas que ocurren en redes sociales, en las noticias, pues que la información está tan cerca a nosotros, también en proyectos, iniciativas, desarrollos tecnológicos, en el marco de las organizaciones, prácticamente lo que se propende de parte de las organizaciones es automatizar. Es una palabra clave, ¿no? Dentro de esto de la transformación digital. Entonces, vamos a automatizar. Pero uno se pone a reflexionar si tiene sentido, por qué y para qué y qué me propende esto o a qué me lleva todo esto de la automatización. O ciertamente ciertos aspectos de la automatización por sí misma no es mala, no estoy indicando eso, pero ciertamente hay algunos planteamientos que sí son importantes considerarlos. ¿Para qué tiene sentido? ¿Por qué lo voy a hacer? Es un cuestionamiento de cómo se ve el ser humano desde una perspectiva típica de una organización, ¿sí? De cómo un recurso es derivado con base al planteamiento de agilidad de hace 20 años, que se ha venido evolucionando también la aplicación de la agilidad y la gestión organizacional, y específicamente para la gestión de personas. Este tipo de planteamientos nos preguntan, nos hacen preguntar y nos hacen dudar y nos hacen decir y sentir que podemos hacer las cosas pues de mejor manera, ¿no? Con base a estos planteamientos que nos da la agilidad. Entonces, existen manifiestos para la gestión humana también, así como lo existió o existe todavía claramente desde el que nos entrega el manifiesto ágil en el año 2001 basados en el desarrollo de software. Hoy en día ya tenemos un manifiesto de agilidad o un manifiesto ágil para el área de recursos humanos, ¿sí? Entonces, lo vemos aquí, el Agile People Manifest. Entonces, un manifiesto, ¿cierto? Ágil para personas, que parte de la idea de cómo yo entiendo al ser humano en el mundo del trabajo. Porque en el mundo tradicional el ser humano es entendido como un recurso y administrado como un recurso, y recurso humano se sustenta como un recurso administrado. Si yo cambio e interpreto y evoluciono la manera en cómo se interpreta de alguna manera al ser humano en el contexto laboral, posiblemente las prácticas en adelante empiezan a ser modificadas, por lo menos evaluadas, posteriormente modificadas. Entonces, allí el manifiesto o el manifiesto ágil para personas cuestiona cómo entiendo yo a las personas, cómo se entienden las personas desde la perspectiva de la agilidad en su contexto laboral. Entonces, aquí están algunos, no vamos a mencionar ni a leerlos exactamente todos, pero sí alguno de ellos, como por ejemplo, las personas ágiles son curiosas y colaboran para crear gran valor y soluciones innovadoras que satisfagan necesidades de las personas, trabajando de personas para personas. Entonces, aquí tenemos que hablar del compromiso, de la motivación, de la curiosidad y de lo que me cree el engagement con el equipo de trabajo, con las otras áreas de trabajo, la organización en general.
Las personas ágiles adoptan activamente la diversidad y la inclusión para crear comunidades donde las personas tengan un sentido de pertenencia, de seguridad. Entonces hablamos de diversidad, seguridad, sentimientos de pertenencia dentro de las personas, ¿cierto? Y entonces, si hablamos de las personas ágiles, hablamos de, de las personas con estos mindset de la agilidad y nos dicen, venga, la importancia de las personas tener compromiso, motivación y curiosidad, ¿cómo lo hacemos? Y entonces nosotros tenemos que hablar ciertamente, ¿por qué no?, del management 3.0, del management 4.0, del management 5.0, que nos invita a crear unas acciones y crear y adaptar técnicas, ¿sí?, que existen para poder empezar a mover esos motivadores dentro de dentro de nuestras personas, dentro de las personas que trabajan en la compañía, para crear organismos más vivos, ¿sí?, lo que hoy conocemos como organismos más vivos. Más adelante, pues digamos que ya lo veremos con más detalle. Entonces, se le da el sentido de colaboración, curiosidad, algo muy diferente al modelo tradicional, ¿cierto? Ciertamente, donde se piensa que a las personas no les gusta mucho el trabajo y donde toca moverlas con órdenes o incentivos, como una especie de zanahoria, ¿cierto? Y garrote para que contribuyan. Aquí dista un poco de ese concepto de también lo que nos hablaba el Management 2.0 y todo lo que compete a la administración científica. Las personas ágiles persiguen significado. No nos vemos como una máscara y no podemos pretender que el trabajador tenga una máscara dentro del trabajo y una máscara fuera del trabajo, porque los seres humanos somos seres humanos únicos en el contexto laboral, afuera y adentro, y no podemos quitarnos ciertamente nuestra identidad como seres humanos, de analíticos, de políticos, de espirituales, que se le puede dar manejo, claro, pero ciertamente lo somos, hace parte de nuestra identidad. Entonces, toda esa diversidad del ser humano se valora y desde la agilidad se entiende que se debe promover, aceptar y potenciar en el mundo del trabajo, que busca normalmente estandarizar el proceso, ¿sí?, de crear y favorecer la diversidad y la riqueza del ser humano en el mundo del trabajo. A esto nos invita Agile HR. Nos invita a plantearlo, ¿sí?, y lo valora desde la esencia del ser humano. Permítame, por aquí muevo las diapositivas, esto por acá, muy bien. Y recuerden que nosotros conversábamos un poco de los 12 principios del manifiesto ágil que se crean en el contexto del desarrollo de software y que posteriormente se crean 4 valores del manifiesto ágil en contexto de desarrollo de software. Pues aquí se desglosa esos principios y se crean los también valores dentro de la Agile HR, que es el manifiesto basado en el manifiesto ágil para personas. Y quiere apuntar al cambio de mentalidad en la agilidad de recursos humanos. Entonces, estamos descubriendo mejores formas de desarrollar una cultura de trabajo atractiva al hacerlo y ayudando a otros a hacerlo. A través de este trabajo hemos llegado a valorar que las redes de colaboración están sobre las estructuras jerárquicas, que la transparencia sobre el secretismo es importante. Permítanme que se me está descargando. Sí, perfecto. La transparencia por encima del secretismo. La adaptabilidad sobre la prescripción. La inspiración y el compromiso sobre gestión y retención. Entonces, en vez de estar creando tantas actividades para retener y gestionar el talento humano, ¿por qué no trabajamos en inspirar y comprometer a las personas dentro de los procesos, dentro de las actividades, dentro de sus funciones? Crear propósitos. Motivación intrínseca sobre recompensas extrínsecas. Entonces aquí hablamos claramente de qué nos mueve a nosotros como seres humanos. Nosotros dentro de las organizaciones podemos movernos y nos hemos movido por aquellas motivaciones extrínsecas. Entonces que el bono, ¿cierto? Que ciertos, no sé, descuentos, ciertos accesos, todo lo externo. Y no digo que sea negativo, nos gusta, nos puede llegar a gustar, pero hay algo mejor que va más allá.
a lo cual nos invita Angela Shar, dice, venga, movamos un poco más a la gente desde sus motivaciones intrínsecas, desde su esencia como persona, de aquello que le permita proyectarse en el futuro, de aquello que le permita también mantenerse en el futuro, que le permita esa evolución como ser humano, como profesional, aquello que también a la organización como tal le sea muy viable sustentarlo, manejarlo con el tiempo. Y en realidad les cuento que todo lo que las actividades y técnicas que invitan a mover motivaciones intrínsecas suelen no ser nada costosas. O sea, no le cuestan a la compañía. Pero sí en términos de tiempo y la disponibilidad, la voluntad de poder ejecutar este tipo, conocer las motivaciones intrínsecas y empezar a ejecutar acciones a través de los líderes para llegar a todas los, que impacte a todas las personas dentro de la organización y logren realmente conocerlas para trabajarlas. Esas motivaciones intrínsecas que aportan en gran medida y de forma altamente productiva a la organización. Y entonces nos dice ambición sobre obligación, moviendo motivadores, moviendo propósitos en las personas. Es decir, recordemos los anteriores valores. Una no relega a la otra, ¿sí? De manera absoluta. Pero pues ciertamente se le da mucho valor a las que primeramente mencionen cada una de ellas. Entonces, es importante que lo tengamos pues como en el radar. Entonces, este manifiesto ágil o este manifiesto para el desarrollo ágil en recursos humanos es creado para la gestión humana que deben tener, que van a tener que tener muy en cuenta, vamos a tener que tener muy en cuenta dentro de la gestión con cada una de las personas. Y esas son las bases de gestión humana bajo el concepto de la agilidad, estas que ustedes visualizan acá, ¿sí? Pero pues todo esto tiene sus cosas positivas y también tiene sus cosas retantes y es necesario traerlas a colación. Entonces, ¿qué hay que hacer con el área? ¿Qué hay que hacer en recursos humanos? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos dicen los que han tenido la experiencia? Entonces, por aquí sale a colación una interesante encuesta, aquí en la gráfica 1, con esta pregunta. ¿Cuáles son los principales factores de éxito para adaptar la agilidad en su departamento de recursos humanos? Entonces, aquí no me funciona, pero voy a eso, muy bien. Ahí ya nos aparecen los resultados de esta gráfica. Dentro de lo positivo y factores de éxito para adoptar la agilidad en gestión humana para quienes trabajamos en ella, focalizar un reto de crear autonomía, de crear confianza en la gente, que no se entiende mucho esto en el tradicional burocrático, precisamente porque pues siempre se ha favorecido más la microgerencia, el mando, el control. Entonces es un factor, resulta esto ser un factor clave para el cambio, para adoptar el Agile, el SHARP, por ejemplo. Y esto favorece ciertamente a la compañía en su proceso. Y es un factor primordial promover la autonomía. Conciencia de sí mismo, de sí mismos a los miembros del equipo. Entornos, crear también entornos psicológicamente seguros donde prevalece esa confianza mutua. La comunicación dentro y entre equipos de recursos humanos. Estructuras claras para hacer el trabajo. Estructura organizada, pero a la vez flexible. Coaching interno en trabajo, pensar y organizar de manera ágil. Y esto es un trabajo constante. Objetivos de orientación comunes, intrínsecos, interior en cada una de las personas, considerando lo que las personas las mueve. Coaching externo para trabajar, pensar y organizar de manera ágil. Y aún no hay suficiente experiencia para decir algo sobre factores claves del éxito, el 19%. Entonces, considerando de mayor a menor las que más califican algunas organizaciones, porque todos estos elementos que ustedes visualizan aquí hacen parte de una encuesta del State of Agile HR, y esta encuesta fue realizada en el año 2020, donde se preguntó a muchas organizaciones que han implementado agilidad en recursos humanos, ¿qué aspectos favorables los ha llevado a que esta transición pueda ser más adecuada o lo más adecuada posible?
Entonces, primeramente cambiar el chip, crear mindset, definitivamente, ¿sí? Y algunas premisas, premisas que hace 2 siglos, pues puntualmente, no se visualizaba de esa manera, ¿no? Y esta información que nos brindan aquí puede ser clave, ¿sí? Y exitosa al implementarlas también de manera correcta, dependiendo la organización de cada uno de ustedes aquí los presentes. Porque cada uno de nosotros dentro de nuestras organizaciones empezamos a hacer un análisis, ciertamente, sabemos cuáles son nuestras mayores dolencias, sabemos y podemos entender cuáles son esas mayores dolores, ¿no? Que se nos van presentando. Entonces también les entrego por aquí otro de los resultados de esta encuesta de cara a cuáles son esas amenazas para la agilidad dentro de los departamentos o dentro del departamento de recursos humanos dentro de la compañía. ¿Cuáles son esas amenazas para la agilidad? Entonces vemos, sabemos que hay grandes retos, ¿no? Pero se busca también ayudar a las personas desde los cargos directivos para hacer la transición mental, para que se suelten y dar la oportunidad a explorar una nueva forma de gestionar organizaciones, no una nueva forma de gestionar a las personas o de dirigir personas, porque como se ha explicado, la visión es más amplia desde la perspectiva de cómo gestionar organizaciones y si no tengo el apoyo, el cambio, el acompañamiento de los altos mandos, de los directivos, si aún manejan estructuras jerárquicas medianamente estructuradas de esa forma, pues es necesario el acompañamiento de este tipo de personas, ¿sí? De los directivos, ¿sí? Que quieran realmente hacer dicha transición, pues va a ser mucho más retador si desde allí no hay esa voluntad, ¿sí? Es mucho más complicado y termina viéndose como un área que quiere simplemente, venga, hagamos algo, queremos hacer algo, pero no nos avalan, no nos aprueban, ¿sí? No nos lo acepta la organización. Es importante empezar entonces desde una mentalidad y especialmente desde las personas que toman decisiones de cara al talento humano. Subestima la transformación hacia el trabajo ágil. Es otra sombra y otra amenaza. Falta de compromiso de la junta ejecutiva. Ya lo conversábamos. La creencia que los procesos actuales funcionan lo suficientemente bien. Falta de coaching. No llevar a cabo la transformación ágil con cuidado, analizando los pasos, dificultad para implementar cambios. Y aquí pues obviamente caben muchos conceptos en esos términos. Y bueno, ya para finalizar, ¿sí? Ya llegamos a nuestro final de nuestra presentación. Quiero compartirles e informarles que recuerden que la agilidad en las organizaciones implica una evolución del mindset, de la forma de pensar, basada en valores y prácticas, y que recursos humanos debe ser protagonista en esta transición. Va a ser un apoyo bien importante. Entonces, y para finalizar un poco más este contexto, permítanme por aquí habilito, la agilidad en las organizaciones implica una evolución del mindset, valores, principios, prácticas, pero pues, la transformación no es solamente introducir metodologías o marcos ágiles como, por ejemplo, Scrum, ¿sí? O una moda, o venga, es que está de moda la agilidad, venga y lo implementamos a ver cómo, qué tanta bulla están haciendo, por qué están haciendo bulla de este concepto. Mentalidad, mindset. Entonces, no es solamente implementar tableros, prácticas ágiles, crear tableros ágiles, crear un laboratorio de innovación, ¿sí? Y ya. O crear un proyecto o programa de transformación digital y ya, ¿no? Se trata de ir más allá. Recuerda que la agilidad en las organizaciones implica, como implica esa evolución del mindset, también implica cambiar el modelo de visión organizacional y en esa transición, pues como recursos humanos empieza a ser protagonista, el modelo burocrático en el que empiezan a salir, ¿sí? Pues nos traía una enseñanza o nos dice, venga, aquí se debe maximizar el cumplimiento, ¿sí? Aquí yo necesito que ustedes me den ciertamente lo que necesito que me dé porque la compañía necesita es productividad. Y entonces hablamos fuertemente de lo que es jerarquía vertical, burocracia, ¿cierto? Dentro de estos modelos un poco más rígidos,
Hablamos también de cómo se empiezan a crear silos, diferencias y brechas de entre las áreas o entre las áreas, ¿sí? Pero también nos invita, venga, si el modelo burocrático nos dice maximiza incumplimiento en entornos relativamente que han sido estables y de explotación de productividad y adaptación en un entorno que ahora la agilidad nos invita es a maximizar una contribución, ¿sí? De cara a crear una mejor adaptación. Entonces, yo creo la adaptación o se crea la adaptación finalmente para maximizar mi contribución o mi aporte como miembro de la compañía, de la organización. ¿Mm? Y entonces ese entorno que nos hizo maximizar esa contribución, sabemos que es complejo, sabemos que es cambiante, ¿sí? Donde cada vez la innovación, fíjense ustedes, estamos viviéndolo, parece ser la respuesta a una forma de competir en estos mercados cambiantes y en estos entornos complejos. Entonces, Agile HR no solo es el presente, sino el futuro de la gestión organizacional, también como ese habilitador, lo hablábamos al comienzo, que permite dicha transformación, la acelera, ¿cierto? La cataliza. Si no entiendo cómo ayudar a hacer esa transición de gestionar, cómo pasar de ese modelo de gestionar empresas y recursos humanos, por ejemplo, a ese modelo donde yo necesito entender que ya las personas deben ser vistas como personas más que como un recurso y que las personas también cambien su forma y su propósito y su razón de ser para poder contribuir. Entonces, si yo todavía no conozco los conceptos, si no estoy alineado y actualizado con lo que nos está trayendo este tipo de modelos o modelos de pensamiento, pues entonces no sé cómo podría adaptarme o es más retador empezar a adaptarme, porque no lo comprendo todavía, a esa lógica de lo que nos trae los cambios en la transformación organizacional, ¿sí? Entonces, como líderes, como directivos, se verá limitada mi gestión en esos contextos. ¿Mm? Y aquí es donde yo quiero dejarles la información de qué es lo que busca y en esos modelos, en esos cambios de modelo de gestión organizacional, qué es lo que se está viendo, visualizando actualmente. Y pues la pandemia claramente lo ha acelerado y es que se empieza a alfabetizar a las personas, no solo en términos digitales, sino en la necesidad de poder trabajar en equipo. Y entonces estamos viendo modelos o equipos de trabajo mucho más distribuidos que antes. Entonces ya nuestros compañeros de trabajo no solamente son a nivel nacional, por ejemplo en Colombia, mis compañeros en Cali, mis compañeros en Medellín, ¿cierto? Mis compañeros en Bogotá, sino entonces yo ya tengo equipos de trabajo y ciertamente compañeros de trabajo en Perú, en México, en Chile, ¿cierto? En España. Tenemos equipos de trabajo mucho más distribuidos. Y lo que se busca de alguna manera es contribuir y adaptarnos a lo que actualmente nos está mostrando en modelos organizacionales. Agile HR busca crear esas organizaciones vivas también y aportar en esas organizaciones vivas, que es el modelo tipo red que ustedes están visualizando aquí a mano derecha. ¿Listo? Entonces, con este tipo de información, o bueno, con esta información yo finalizo los conceptos, pero no obstante quiero que visualicemos este contenido, que entendamos ciertamente cuál es la intención de la preparación en Agile HR, ¿sí? Esto es parte del contenido de Agile HR, donde el módulo 1 habla de la agilidad como mindset, precisamente, de la cultura, el módulo 2, la cultura Agile en recursos humanos, la planeación en Agile, cómo la podemos aterrizar, qué técnicas, cómo lo hacemos. El módulo 4 nos habla de la atracción del talento humano. El 5 es la formación y desarrollo, ¿cierto? Y entonces hablamos fuertemente del desarrollo de las competencias, cómo lo hacemos también. Desempeño y compensaciones, ¿cierto? Y esa movilización de motivaciones intrínsecas dentro de los colaboradores. Y entonces, ¿hacia quién está dirigido este tipo de formación? Líderes en recursos humanos, gestores del talento humano, consultores y especialistas en gestión del talento humano, pero también líderes de transformación de los negocios y gestores de cambios sin lugar a las dudas. Entonces, para las personas pues, que estén interesadas,
con mucho gusto, por aquí les dejo una información, no se le olvide, por favor, escanear el código, el QR o el QR, aquí por favor, para que ustedes tengan acceso a la información, ¿sí? Los invitamos a que se inscriban a nuestro entrenamiento online, escaneando este código donde van a recibir el descuento directamente de nuestra compañía IT Service para que conozcan, ¿cierto? Conozcan ciertamente cuál es el sílabus, qué es lo que se contempla dentro de este conocimiento para recursos humanos. La fecha de inicio de este entrenamiento va a ser del 7 de febrero al día 10 de febrero del siguiente año 2022. Entonces, para todos los interesados, yo con muchísimo gusto voy aquí a dejarles, ¿cierto? Acá hay bastantes preguntas bien interesantes, ya las vamos a ir a leer. Pues sí, Valentina nos confirma el espacio, pero por aquí les voy a ir compartiendo rápidamente la sección Contáctenos de nuestra compañía y ciertamente nuestro brochure o el brochure que les va a dar mucho más información al respecto. Te doy el espacio, el micrófono, Valentina, mientras por aquí compartimos.